Capítulo cuarto. José Blas era su nombre de pila, de acuerdo con don Januario, los tatas, el padrino y algunos allegados. Aún no le habían despechado, cuando murió su padre, un campesino buenote y como Dios manda, escaso de haberes, más una chispa para el trabajo, a consecuencias de una fiebre pescadita allá por las salinas, es un verano que pasó con don Soledad haciendo algunos contratos de tercios de sal. La madre por de pronto continuó viviendo junto con su hijo de los almuerzos que de la vecindad le enviaban, amén de los realitos ganados en rezos, para los cuales es fama que se pintaba, porque poseía un memorión bárbaro para aprender cuanto en letras de molde se escribió, sobre trisagios y letanías. Por lo demás, sus congojas eran muchas, sobre todo en las noches por la escasez de luz. Hartas veces tuvo que salir a la calle alumbrada por un tizón encendido o cuando más por un sartal de higuerillas. El candil y la vela de sebo eran un lujo que apenas se gastaban los ricos como don Soledad. Un día, como por ensalmo cansado Dios sin duda de verla tan acoquinada en este mundo, la mandó unos ataques del corazón y al contar 3, no hubo más, y la señora Nicolasa pues así se llamaba, arrolló los petates para el otro barrio, y la miniatura de José Blas, con 6 años justos, fue entregada a su padrino don Sebastián Solano. Se crió José Blas algo canijo, con los perfiles de su madre, a la cual no le perdió patada, en el sentir del clérigo don Januario. Cuando entró a la escuela, alguno de sus compañeros, con atisbos de encono, le llamó el moto y así se prosiguió apellidándole dentro y fuera de su casa, de la cual salía luego de asearse lo conveniente y en unión de sus amigos echaba a andar, repitiendo en coro el Dios te salve, hasta llegar a la escuela, donde se elevaba a nuestro Señor la oración de entrada. Era el maestro don Frutos un hombre descalzo, metido de piernas en unas bragas azules amarradas a la cintura por una banda de redecilla morada. Una chaqueta cerraba su busto corto y apretado, tirando a mestizo, tenía los carrillos lucios e inflados como los de un trompetero, el mostacho de pelambreralo y tieso como el de un gato, la melena lucia, sin una cana y partido en el medio por una raya hecha en la cabeza. Setentón era él, con una musculatura envidiable y muy potente para alzar de las orejas hasta hacer ver a Dios a cualquiera de sus alumnos, los cuales a la sazón ocupaban toscas bancas y escribían en hojas de plátano y sobre las rodillas, por única pluma la del chompipe unos, la del zopilote otros, y por toda tinta el jugo del ojo de bueycele. Don Frutos, maestro y sacristán, vivía muy campante entre sus discípulos, mozos todos en el verdor de los años, sanotes en su mayoría, quienes bien pronto dejarían aquel cuartucho largo y bajo de techo como una caja de fósforos, de suelo hecho rajas y costurones, de paredes viejas y con grietas, a modo de muecas, por donde salía a tomar el sol tal cual lagartija. Pues digo que aquellos muchachos contaban ya pocos días para no respirar más el aire tibio del camaranchón escolar y partir para sus labranzas a echarle el ojo a la moza de su gusto, de las cuales don Frutos guardaba su puñado y bajo su férula, junto con los mancebos ya las que trataba punto menos que con dureza, pues muchas de aquellas manecitas se habían soplado 3 o 4 palmetazos de los suyos. Don Frutos, solterón hasta la pared de enfrente, componedor de altares y muy arrimado a la iglesia, parecía llevar estampado en su frente ancha y de angulosas entradas la letra con sangre dentro. Y de veras que era un esclavo de este aforismo absurdo. Que el niño no sabía una de las 4 reglas de aritmética ni las repetía como un loro. Allá te va tamaño reglazo por la cabeza. Que no entendía en moral, allá te va otro. Que no leía de corrido el catón cristiano o no recitaba al dedillo algún principio. Aguántese media docena de soplamocos por la cara o 3 guizaros por las orejas. Que alguno hacía de las suyas, ándese por ahí y en un extremo del aula le ponía de rodillas sobre granos de maíz, con los brazos abiertos y una piedra en cada mano. Los viernes llegaba don Frutos a la clase con un semblante alegrón, como que era el último día de su semana escolar, ya guardaba antitos de las 9 a sus discípulos, quienes junto con el catón y el almuerzo, traían el punto. El punto. Dios los librara, si hubiesen llegado sin él a presencia del maestro, como quien dice, sin naranjas uno, sin dulce y bizcochos otros. Entonces recogían los vales que durante la semana habían recibido algunos de sus alumnos, en cuanto del cuidadito que se tuvieron de llevarle el punto, de antes y con antes. Al mediodía, don Frutos, saliéndose al umbral de la puerta y con la diestra sobre las cejas, miraba la carrera del sol calculando que serían las 12, después de las palmadas y el rezo de salida, hacía desfilar a sus discípulos, quienes marchaban para sus casas cantando el Santo Dios, Santo, Santo. En esta escuela pasó José Blas hasta los 14 años. Después se le consideró en el pueblo como un poeta, un cancionero gracioso que desde chiquillo bailaba como el que más y para endilgarle un cuarteto a cualquiera era nones. Así, pues, cuando algún amartelado quería halagar a la novia que habitaba por Cucubres o por las Cañas, buscaba uno que tocara la tinaja, otro la vihuela y quien acompañara con los caites y a José Blas para que soltase cuanto encerraba en verso dentro de las paredes del cráneo.
Él se ganaba la palma y a él se le prefería en los turnos, bailes y fandanguillos. Por esto, y nada más, don Soledad habíalo dedicado a pedir el diezmo, por la gracia con que lo hacía. José Blas a la sazón no tenía más amparo en el mundo que su padrino. La viejecita Avendaño, tía de don Sebastián y amiguísima de la que fue Nicolasa y con la que era como la uña y la carne, solía tratarle muy bien y decíale una vez que otra: «Jesús, hijitico, ni cosa más parecida. Si sos el retrato de la difunta Colasa». Tocaba ya los 22 años y un ser no más era su encanto, por lo cual no se había ido a buscar una fiebre por la costa y a cuyo recuerdo la muerte de su madre no le abatía por completo. Para ese solo iban sus requiebros de amor y por él, lo mismo recogía puntualmente el diezmo, como echaba abajo un árbol de la montaña. Y era el tal ser Cundila Guillén, Cundila por cariño. Capítulo 5. Las lluvias primeras habían caído. Del suelo se exhalaba un vaho de remojada tierra. Empezaban ya a verdeguear los prados y a brotar los botones en los ramajes de los árboles y las lágrimas de María por los cercados y el pasto tierno a puntear en los potreros. Con ser el día 3 del mes de mayo, las gentes del barrio realizaban su devoción por la Santa Cruz y tenían arrimaditas al pie de los pilares de la solana cruces de plátano y de madera, adornadas de cuantas flores dio la vega. El sol ya rato salió y se dejaba sentir un calorcito fatigoso. De los platanares se desprendía un tenue vapor. Las vacas ordeñadas tempranito se arrimaban a lo largo de la cerca en actitud soñolienta. Doña Benita Corrales, hermana de madre de don Soledad, pasaba por una de las viejas más devotas y acomodadas de los desamparados. Vivía sola, entregada a sus oraciones, al cuido de sus gallinas y demás quehaceres. Gran admiradora de los curas, manifestaba harto celo por todo lo que fuese solemnidades religiosas y según hablillas del vulgo, muy delicada para eso de velas, rosarios y otras alegrías populares. Iba únicamente a la ermita gastándose un airecito refunfuñón, sin detenerse a chismear con los vecinos, ni cruzarse más que los buenos días, le dé Dios y estos, muy secos e indiferentes. Entrada en años, pero sin atisbos de canicie, recorría sin orden su cara desde la frente hasta el cuello, una de surcos, de los cuales dos eran tan profundos que partiendo de la barbilla subían por el labio inferior hasta la nariz. A esto se debió que de diario hiciese una mueca marcadísima. Consistía su mayor gozo en el empleo de gran parte de su dinero en pólvora, condumios y lo demás para adorar la memoria de la Santa Cruz. De tal modo que su casa en aquel día era punto menos que la de su hermano en las vísperas de la Concepción. La casa de doña Benita, plantada en un extremo de la plazoleta, ofrecía a la vista ventanas voladas con rejas de madera, puertas que giraban sobre ejes cortos y jardines a los costados. Varias cruces pintadas en forma de franjas blancas, rojas y amarillas, pendían de las paredes y eran allí el único ornato. Otras hechas de piñuela el sazón y cubiertas de chinitas componían los regalos a la señora. La sala era espaciosa. A un lado una mesa hermoseada. De sus bordes salen ramas de uruca en arcos y de los ramos penden flores encendidas. En el fondo y como acurrucada entre la verdura, con abundancia de ribetes, como hecha de encargo, la cubre el cuerpo, en aguas rameadas y con estrellitas, se ajustan al extremo inferior. Agréguese a esto algo que resalte, una tela chillona hecha un bulto redondo y puesta en la parte superior y tendremos una copia de esas muñecas de trapo que usan las niñitas y por la cual tienen veneración profunda los campesinos. Por añadidura, un pañuelo con pájaros caído hacia adelante y encima de los brazos de la cruz y unidas a las puntas por una espina, le viene de rechupete. Doña Benita, que de curiosa peca, ha colocado a guisa de gargantilla y junto con un rollo de cadenas, un rosario tradicional de cuentas de vidrio azul, con mexicanos y cortadillos de por medio. Los gañanes se han entrado por los patios y corredores, como Pedro por su casa. Al pie de un mango, crecido número de hombres hacía rueda dos, que apoyados en la pierna izquierda, jugaban a la tabla. Cuales más devotos están tragándose los rosarios, seguidos por un anciano de hablar gangoso, que tiene en la zurda tamaña sarta de cuentas de San Pedro. Va enumerando los misterios. Doña Benita, ora se dirigía a la despensa y sacaba un puñado de rosquetes de un baúl enorme para dárselo a hurtadillas a una de sus comadres, ora apuraba a las muchachas de su servicio. De las cuales dos asomaron por la puerta de la cocina, muy agitadas y con la cara hecha una sonrisa. Por las cuartetas que en el trapiche te echó, da a conocer que te quiere mucho. Pobrecillos, ¿viste cómo se fueron detrás de nosotras hasta el río? Sí. Lo malo es tía Benita, bien sabes lo brava que se pone, respondió Cundila. Adiós. Si hoy ni se conoce de buena, si hay que hacer una raya en el cielo. Esta noche en el fandango vas a ver qué contestadillas pa' José Blas. Y al decir esto, Cundila agarró la cara de su amiga, le imprimió un beso y dos palmotazos por un cachete y desapareció por entre los cuartos. Capítulo 6. Bien decía el padre Januario. Bonitas las mañanas de abril y las noches de octubre. Y aquella con ser una noche del mes de mayo, no le iba en zaga a las anteriores.
Aquí abajo, los campos respirando frescura y sosiego, y el Tiribí llevando la nota más alta del barrio al quebrar su corriente contra los pedrejones de su lecho. Allá arriba el cielo limpio y azul, amplio escenario que servía de paseo a la luna, por entonces asomándose en la escotadura de dos jorobas, con su faz llena y radiante. Las nubes formaban denso cendal por las laderas de las montañas y eran marcadísimo indicio de un aguacero contenido. Ahora dejaban el valle e iban subiendo por las faldas o bien quedándose en la mitad parecían torres en el aire, ya se encaramaban por la cumbre y, como barridas en grupos unas detrás de otras, a modo de grandísimos patos en desfile, si apenas le daban tiempo a tal cual Picacho, para ostentar el azul oscurón de su frente. Si en la naturaleza todo era quietud, en casa de doña Benita sucedía lo contrario. Allí habíase concentrado la vida alegrona de las gentes del barrio. Bajo el toldo de las cañas bravas al entrelazar sus copas y sobre un patio de suelo firme y plano, se desparramaban las agrupaciones de campesinos, dispuestos a bailar hasta más no poder. Los músicos, a cual más parrandero, en su asiento de guayabo, arrancaban chillidos a la vihuela y al violín acompañados. De la masa compacta de hombres desprendióse uno y sacó, sin cumplimientos, la que fue de su agrado. Corrieron luego otros y tirando de las jóvenes se prepararon a bailar. Ponían unos la diestra en la espalda y otros en los cuadriles de la pareja, levantaban por extremo el brazo izquierdo y hartos separados, cogían una de dengues y meneos ridículos. El fandango, pidieron varios pasadas las tres primeras piezas, que salga el poeta con Cundila. No se hizo aguardar el poeta y pareció entre el apretado círculo el mismísimo Moto, con su pelo arrollado en colochos por la cabeza, el ojo redondo y negro como el carbón, la oreja pequeña, delgado el cuello, el cuerpo enjuto y muy suelto de piernas. Abriéndose campo y empujada por las amigas, estuvo después la más buena moza del barrio y en los bailes la más espontánea. Con la frondosidad envidiable con que rompían sus tiernas envolturas las matas de maíz por los campos, así la galanota Cundila había desarrollado sus formas y adquirido esa redondez encantadora de una organización bien constituida. A la sazón vestía ligeramente y era de verla con sus mejillas y brazos velludos, con toda la frescura de una calabaza en agraz y con sus dos trenzas echadas por la espalda y rubias como una melcocha de dulce. Al rostro se le vinieron aquellos colores por los cuales la india chona acostumbraba decirla cuando la veía llegar de bañarse o de concluir alguna faena. Echa pa' ver niña, esa cara es una rosa completa. Parece rosa de Cartago con esas pinturas que Dios te ha dado. Rompió la vihuela con el fandango y José Blas, en la misma dirección siempre, daba graciosos brincos. Cundila alzó más arriba de la pantorrilla su enagua breve, movió las piernas y siguió a su novio. Este danzando alrededor de Cundila, la endilgó lo que sigue. Asómate a esa ventana linda cara y te veré sácame una taza de agua que vengo muerto de sed. Cundila debía contestar y girando alrededor del moto le dirigió con 1000 monadas esta cuarteta. No tengo taza ni coco ni en qué dártela a beber, solo tengo mi boquita que es más dulce que la miel. Estos, al decir de los buenos viejos, han quedado lucíos y tenía que ser asina, pues el poeta era muy listo y se Cundila muy vivilla. Cuánto saboreó el moto aquellos minutos del suelto, expansión única en sus horas de amor. Qué rigurosidad la de los padres de Cundila y no menos la de su padrino. Salvo las miraditas que sobre texto del diezmo podía cruzar con ella, salvo tal cual palique cambiado en las tardes de molienda en el trapiche, o en una vela o a las orillas del Tiribí, lo demás del tiempo era de dura faena para él. Por esto, el fandanguillo. Pasaron nuevas piezas y volvieron a pedirlo. Bien pronto se vio entre todos una campesina redonda, encendida como una chira, que marcaba el compás con las piernas. Era la novia de Panizo y prima de Cundila. Cantó. Ya con esta, me despido paradita en la corriente solo mi negrito tiene colochitos en la frente Panizo por apodo, sin duda por su color moreno subido, el mejor amigo del moto y el depositario de todas sus confidencias, turbado por la gallardía dominadora de su pareja, olvidó la contestación y exclamó con voz entrecortada. Ya con esta me despido, paradi, to en ele, agua clara solo mi negrita tiene camanances en la cara. Ya con esta, me despido florecita azul celeste. Yo te he de querer negrita aunque la vida me cueste. Así, cual más cual menos, se dio el gustazo de decirle 1000 lindezas a su novia en aquella fiesta tradicional de la Santa Cruz, única en el año en que se divertían, de veras. Algunos emparrandados no poco, con el guarapo que se habían echado entre pecho y espalda, cantaban entre piruelas versitos non sanctos, para diversión de los concurrentes, quienes por su parte se reían y zapateaban. Andando un buen trecho de la noche, el moto partió para su casa y al despedirse de Panizo este le dijo. ¿Y de ahí? ¿Cómo le ha ido con la parrandita? Bien que ni por autorización que, mano Graviel. Primero Dios me divertío bastante. Cundila se quedó con la tía. Hasta mañana que Dios lo acompañe, hermano. Amén. Capítulo 7. 6 meses habían corrido ya.
Una tarde entraba don Soledad en la sala de su casa arrellanándose en su taburete de cuero, a pierna y brazos cruzados, la cachimba yendo de una comisura a otra de los labios, parecía satisfecho. Al verle, cambiando de posición, con su cara menuda y limpia de pelos sobre el puño de la mano, cogiéndose la barbilla salida y partida en dos y fijando la mirada largo rato en una de las pieles que pendían de los cuernos metidos en la pared a modo de perchas, se diría que un tumulto de ideas le agitaban y pensamientillos no comunes se le escurrían por los escondrijos del cerebro. Con que Sebastián se lleva a Cundila, habló por fin, dando un resoplido más de regocijo que de otra cosa. Gracias a Dios, todo sea su santa voluntad. Cundila. ¿Cuánto le costó a la pobre nacer? Fue el retoño tardío de ambos cónyuges, pero no se quedaba atrás, en robustez y gallardía, a sus 11 hermanos. Estos habíanse casado ya, excepto Rafael, y por su fuerza de carácter, templado en la más rígida doctrina, semejaban peñascos y unas fortalezas en el trabajo. Cundila era lo que se llama el querer de la casa. La india Chon, que desde la cuna velaba por ella, la adoraba más que a las niñas de sus ojos y era su compañera incansable en las faenas de la cocina y en las del campo. Cuántas tardes la india zarandeó a Cundila entre sus brazos, cuando apenas tenía encima sus 8 años, y la entretuvo con los cuentos de la cococa, la tule vieja y el dueño del monte. Cundila por lo demás se fue arriba, andando los meses, con los bríos de una potranca y en la noche del fandango frisaba en los 20 abriles, días más días menos, es decir se encontraba en la verdura de los años. Con el alba se ponía en pie. Ella amarraba las vacas en el corral y con una fuerza no común apartaba los terneros de las mamas y gustaba verla arrepollada en el suelo tirando de las ubres henchidas. A la 1 de la tarde cogía los becerrillos por los potreros. Tarea suya fue la de proporcionarse a Clarandito el agua del río. No había ni en todo el barrio una que le pusiese la mano en aquello de lavar un motete de ropa o de moler una cajuela de maíz. Estos y otros muchos recuerdos mascullaba don Soledad. Media hora antes don Sebastián Solano, el padrino del moto, se la había pedido, previo consentimiento de doña Micaela, con aquella franqueza que podía resumirse en estas palabras. Y había de creer a lo que vengo Soledad. Posa pedirte a su muchacha, yo la hallo muy mujer en su casa. Todo, sea lo que Dios quiera, Sebastián, si en tus papeles está escrito que Secundila ha de ser tu esposa, llévatela con bien. Y era don Sebastián Solano lo que suele llamarse un buen sujeto. Años y más años habían caído sobre su cuerpo elástico y pellejudo y frisaba a la sazón en los 50, aunque bien pudiera decirse que aparentaba 10 menos. Como todos los de su época, a los 20 años no más, se hizo de una mujercita hacendosa y como bajada del cielo. Pero, como el hombre propone y Dios dispone, aquella vez no anduvo muy tardado el señor en su decisión y de la noche a la mañana se llevó para el otro mundo a la cara mitad de don Sebastián, dejando por herencia no poco abatimiento en el ánimo de su marido y un diluvio de recuerdos entre las que vivió. Canículas y más canículas pasaron sobre don Sebastián, desde entonces ocupado siempre en sus negocios de hombre rico. Un día viéndose tan solo, con sus muchas hermanas casadas, creyéndose muy redueño de sus potreros y montañas y advirtiendo que a pelo le caía una tajada como la hija de don Soledad, se fue a pedirla y sería suya, según los perentorios designios del padre de doña Micaela, la cual echó para su saco lo que sigue. Sebastián es muy bueno. Yo me acuerdo cómo fue con la dijunta Trinidad. No le dio hijos, porque Dios no quiso, pero en cambios le dio más gustos. Habíala visto primero muy engatusada con José Blas en el fandanguillo de la Santa Cruz y le encontró cuadriles de mujer hecha y derecha. Después no perdió ocasión de echarle el ojo, disimuladamente es claro, como quien no quiere la cosa, sobre todo cuando pasaba por su casa con los almuerzos para los peones. Está por demás decir que don Sebastián, un viejo frío y calculista, al principio sintió por Cundila algo así como un cosquilleo de ternura, luego un calorcito que se le fue asentando hacia el corazón, para ser después llamarada de amor. Don Soledad, de común acuerdo con doña Micaela, recibió con los brazos abiertos a este chilindrinudo individuo y en consejo de familia, dispusieron que las bodas serían el 20 de enero del año siguiente.